¿Alguna vez has sentido un estremecimientico en la quietud de la noche, como si Dios estuviera susurrando algo profundo en tu espíritu? Billy Graham siempre afirmó que nada en la vida de un creyente ocurre por casualidad. Cada despertar en la madrugada lleva el sello del propósito divino. Él decía que Dios elige la quietud de la noche para captar nuestra atención cuando el bullicio del mundo se desvanece y nuestro corazón está más abierto. Imagina estar en un valle silencioso, donde un susurro claro te llama por tu nombre. Así describía Billy Graham estos momentos, un convite personal del Creador para detenernos, escuchar y alinear nuestra vida con su plan. No es solo insomnio, es una invitación a un encuentro que puede cambiar tu destino. Billy Graham citaba, a menudo Salmos 119-147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Para él, la madrugada era un tiempo único, un espacio donde lo espiritual se siente más cercano. En sus sermones recordaba cómo figuras bíblicas como David y Daniel buscaban a Dios en las horas tempranas, no por deber, sino por un deseo ardiente de su presencia. Billy Graham enseñaba que despertar entre las 2 y las 3 de la mañana es una señal de que Dios quiere hablarnos, guiarnos y fortalecernos para lo que viene. Es como si el Señor nos invitara a un campo de entrenamiento espiritual, donde preparamos nuestra fe para las pruebas del día. Considera la historia de Gedeón, que Billy Graham usaba como ejemplo de acción en la noche. En Jueces 7, Dios llamó a Gedeón a enfrentar a los madianitas bajo la oscuridad, cuando el enemigo estaba desprevenido. Billy Graham destacaba que la madrugada es un momento estratégico en el reino espiritual. Dios no nos despierta para incomodarnos, sino para posicionarnos como soldados en su ejército. ¿Y si ese despertar súbito es tu momento de actuar como Gedeón? Billy Graham nos reta a no volver a dormir, sino a levantarnos con valentía y fe. Billy Graham también advertía que el enemigo conoce el poder de estas horas. Citando Mateo 13:25, explicaba cómo el adversario siembra cizaña mientras los hombres duermen. El diablo opera en la sombra, plantando dudas, temores y distracciones. Pero Billy Graham nos aseguraba que Dios es soberano y al despertarnos nos da la chance de desbaratar los planes del maligno. Es un tiempo para orar con autoridad, declarar las promesas de Dios y proteger nuestro terreno espiritual. ¿Has sentido una carga inexplicable en la noche? Billy Graham diría que es el Espíritu Santo urgiéndote a interceder, a pelear la buena batalla. La oración era el pilar del ministerio de Billy Graham. En Lucas 6:12, Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a sus discípulos. Billy Graham usaba este ejemplo para mostrarnos que la oración nocturna es un privilegio, no una carga. Decía, la oración es el puente que conecta nuestro corazón con el poder de Dios. Cuando despertamos en la madrugada, Billy Graham nos animaba a arrodillarnos y hablar con el Padre, no con palabras vacías, sino con un alma abierta, compartiendo luchas, sueños y temores. ¿Cuándo oraste por última vez con esa pasión? Billy Graham nos invita a convertir esos despertares en un altar de comunión divina. Además de orar, Billy Graham ponía énfasis en la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:15 se nos exhorta a ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Él llevaba su Biblia a todas partes y urgía a los creyentes a sumergirse en las Escrituras, especialmente en la quietud de la noche. Al despertar, sugería tomar la Biblia y dejar que Dios hable. Un versículo puede iluminar tu camino de formas inesperadas. Billy Graham compartía cómo en sus dudas un pasaje bíblico le dio paz. ¿Qué palabra espera Dios revelarte en la madrugada? La quietud era otro principio clave para Billy Graham. En Salmos 46:10 Dios dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Billy Graham veía la madrugada como un regalo, un momento sin distracciones para escuchar a Dios. Recomendaba apagar el teléfono, cerrar los ojos y estar en la presencia del Señor. No se trata de llenar el silencio, sino de dejar que el Espíritu hable. Billy Graham relataba cómo antes de sus sermones
los momentos de silencio eran los más poderosos, pues sentía la guía de Dios. ¿Practicarás esa quietud? Billy Graham nos promete que en el silencio Dios revela sus planes. En 1957, durante su cruzada en Nueva York, Billy Graham predicó a miles en el Madison Square Garden, y muchos se rindieron a Cristo. Pero pocos saben que él pasaba madrugadas orando por esas almas. Billy Graham creía que las victorias espirituales se ganan en la noche, al rendirnos a Dios en soledad. Citaba Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando despertamos entre las 2 y las 3, Billy Graham nos instaba a esperar en Dios, confiando en que Él obra, aunque no veamos resultados. ¿Esperas una respuesta? Billy Graham te diría que la madrugada es ideal para renovar tu esperanza. Billy Graham también resaltaba la intercesión nocturna. Mencionaba a Ana, quien oró fervientemente en el templo por la noche. 1 Samuel 1:11. Veía a Ana como un modelo de perseverancia. Cuando despertamos, Billy Graham nos urgía a orar por otros, familia, iglesia, nación. Creía que esas oraciones tienen un impacto eterno, llegando al trono de Dios en un momento de gran actividad espiritual. ¿Por quién te llama Dios a interceder? Billy Graham nos reta a ser vigilantes en la oración, sabiendo que nuestras palabras mueven el cielo. El discernimiento era esencial para Billy Graham. En Hebreos 5:14 se habla de quienes tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Enseñaba que los despertares nocturnos son oportunidades para afinar nuestro discernimiento. En la quietud, distinguimos la voz de Dios de las distracciones del enemigo. Billy Graham contaba cómo antes de sus cruzadas oraba de noche para discernir el mensaje correcto. ¿Buscas claridad en una decisión? Billy Graham nos anima a pedir sabiduría divina en la madrugada. La humildad marcó la vida de Billy Graham. En Santiago 4:10 leemos: «Humillaos delante del Señor y Él os exaltará». A pesar de su fama, Billy Graham se veía como un siervo. Cuando despertamos, nos invitaba a acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra necesidad de Él. Decía: «Dios no busca nuestras habilidades, busca nuestro corazón rendido». En la soledad podemos confesar debilidades y pedir gracia. Te humillarás ante Dios. Billy Graham asegura que la humildad abre puertas a bendiciones. Si este mensaje inspirado en Billy Graham toca tu corazón, haz clic en suscribirte. Es gratis, y no tienes excusa para no unirte a esta comunidad que vive en la verdad. Juntos, honremos el legado de Billy Graham y sigamos su ejemplo de fe. Billy Graham también predicaba sobre el gozo de la obediencia. En Juan 15:11, Jesús dice: «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros». Billy Graham enseñaba que responder a los despertares con oración y estudio de la palabra trae gozo profundo, pues estamos alineados con Dios. Relataba historias de personas que, al obedecer en la noche, hallaron paz en la tormenta. Billy Graham nos recuerda que el gozo no depende de circunstancias, sino de nuestra unión con Cristo. ¿Buscas gozo? Billy Graham te invita a hallarlo en la presencia de Dios. El sacrificio era un tema recurrente para Billy Graham. En Romanos 12:1, Pablo urge a ofrecer sacrificio vivo. Billy Graham veía levantarse en la madrugada como un acto de entrega que agrada a Dios. Él sacrificó sueño para preparar sermones y orar por multitudes. Decía: «El cristianismo no es fácil, pero lleva a la vida eterna». Cuando despertamos, Billy Graham nos reta a ofrecer ese tiempo como ofrenda. ¿Qué sacrificarás por Dios? Billy Graham promete que ningún sacrificio es en vano. La fe era la base del mensaje de Billy Graham. En Hebreos 11:6 leemos: «Sin fe es imposible agradar a Dios». Enseñaba que los despertares son pruebas de fe, donde confiamos en el propósito de Dios, aunque no lo entendamos. Relataba cómo en Londres en 1954 enfrentó críticas, pero su fe lo llevó a predicar a miles. Billy Graham nos anima a responder con fe, creyendo que Dios obra. ¿Confías en Él? Billy Graham te diría que la fe mueve montañas, incluso en la oscuridad. Billy Graham también resaltaba la alabanza.
En Hechos 16:25, Pablo y Silas alabaron a Dios a medianoche, y las puertas se abrieron. Billy Graham enseñaba que alabar en la madrugada libera el poder de Dios. Sugería cantar un himno o dar gracias. Compartía cómo la alabanza lo sostuvo en cruzadas agotadoras. ¿Has alabado en la noche? Billy Graham asegura que la alabanza transforma y abre caminos. La perseverancia era clave para Billy Graham. En Lucas 18:1, Jesús enseña a orar siempre y no desmayar. Decía que los despertares requieren perseverancia, pues el enemigo busca desanimarnos. Relataba sus noches de duda, pero siguió buscando a Dios. Billy Graham nos reta a no rendirnos, a orar y estudiar, aunque no veamos frutos. ¿Perseveras? Billy Graham te anima a seguir, pues Dios recompensa a los fieles. Billy Graham valoraba la comunidad. En Hechos 2:42, los cristianos perseveraban en la comunión. Aunque los despertares son personales, Billy Graham nos urgía a compartir con otros creyentes. Organizó grupos de oración en cruzadas, fortaleciendo la fe. Sugería contar a un amigo cómo Dios habla en la noche. ¿Tienes una comunidad? Billy Graham nos invita a crecer juntos. El amor por los perdidos impulsaba a Billy Graham. En Lucas 15:4, Jesús busca la oveja perdida. Enseñaba que los despertares son para orar por los que no conocen a Cristo. Pasaba noches intercediendo por almas en sus cruzadas. Billy Graham nos reta a clamar por la salvación de otros. ¿Por quién orarás? Billy Graham te recuerda que el amor de Dios alcanza a todos. La santidad era un pilar para Billy Graham. En 1 Pedro 1:16 Dios dice, «Sed santos porque yo soy santo». Enseñaba que los despertares son para examinar nuestra vida y buscar pureza. En sus sermones instaba a apartarnos del pecado. Billy Graham nos reta a vivir en santidad, reflejando a Cristo. ¿Buscas ser santo? Billy Graham te asegura que Dios te da la fuerza. Billy Graham predicaba sobre el propósito. En Jeremías 29:11, Dios promete pensamientos de paz y no de mal. Decía que los despertares son para descubrir nuestro llamado. Relataba cómo, en su juventud, sintió a Dios guiándolo al evangelismo. Billy Graham nos invita a pedir dirección en la noche. ¿Conoces tu propósito? Billy Graham te anima a buscarlo en Dios. La esperanza era central para Billy Graham. En Romanos 15:13, Pablo ora por gozo y paz en el creer. Enseñaba que los despertares son para renovar la esperanza, confiando en las promesas de Dios. En sus cruzadas inspiraba a miles a mirar al cielo. Billy Graham nos reta a esperar en Dios, incluso en la oscuridad. ¿Dónde está tu esperanza? Billy Graham te señala a Cristo. El perdón era un tema querido para Billy Graham. En Mateo 6:14, Jesús enseña a perdonar. Decía que los despertares son para soltar rencores y sanar. Compartía historias de reconciliación en cruzadas. Billy Graham nos invita a perdonar en la noche, liberando nuestro corazón. ¿A quién perdonarás? Billy Graham promete que el perdón trae libertad. La resurrección era la pasión de Billy Graham. En 1 Corintios 15:20, Pablo dice, «Cristo ha resucitado». Enseñaba que los despertares nos recuerdan la victoria de Cristo. En cruzadas de Pascua, proclamaba la tumba vacía. Billy Graham nos reta a vivir con la certeza de la resurrección. ¿Vives en esa victoria? Billy Graham te anima a aferrarte a ella. La unidad era un valor para Billy Graham. En Efesios 4:3 se nos urge a guardar la unidad del Espíritu. Reunía iglesias en cruzadas, mostrando que el Evangelio une. Enseñaba que los despertares son para orar por la unidad. Billy Graham nos invita a construir puentes. ¿Buscas unidad? Billy Graham te reta a amarla. La gratitud transformaba la perspectiva de Billy Graham. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos manda dar gracias en todo. Decía que los despertares son para agradecer, incluso en pruebas. Relataba cómo la gratitud lo sostuvo. Billy Graham nos invita a dar gracias en la noche.
¿Qué agradeces? Billy Graham promete que la gratitud trae paz. El sacrificio por los demás inspiraba a Billy Graham. En Juan 15:13 Jesús dice, «Nadie tiene mayor amor que este». Enseñaba que los despertares son para orar por los necesitados. Dedicó noches a interceder por el mundo. Billy Graham nos reta a sacrificarnos por otros. ¿A quién ayudarás? Billy Graham te anima a amar como Cristo. La verdad era innegociable para Billy Graham. En Juan 8:32 Jesús promete, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Decía que los despertares son para anclarnos en la palabra. En Cruzadas, proclamaba a Cristo como la verdad. Billy Graham nos invita a buscar la verdad en la noche. ¿Vives en ella? Billy Graham te reta a no comprometerla. La eternidad era el horizonte de Billy Graham. En Juan 14:2, Jesús promete muchas moradas. Enseñaba que los despertares nos preparan para el cielo. En sus últimos años, hablaba de su hogar eterno. Billy Graham nos invita a fijar los ojos en la eternidad. ¿Vives para lo eterno? Billy Graham te anima a hacerlo. Gracias por llegar. Hasta el final del video, suscríbete para más mensajes reveladores y comenta «Futuro» si quieres entender lo que sucederá con los creyentes después del 9 de junio. Hasta pronto.